extendido la invitación a impartir este repaso, sin duda alguna, un especialista del tema. Se van a ir ustedes, pero bien pulidos en esas pequeñas dudas que tienen previo a su examen parcial. Estoy más que seguro que van a lograr esa nota que están buscando y encaminar su curso hacia no escuela de vacaciones. Ese es nuestro lema de esta serie de repasos, no escuela de vacaciones. Quiero que se coman el tamal en su casa y no en los escritorios de la facultad. Va usted 23 de diciembre y todos partiendo el tamal en la facultad. Entonces, yo quiero que se lo coman en su casa y por eso es de que tenemos esta serie de repasos para que ustedes puedan pulir sus conocimientos y, por supuesto, buscar ese satisfactorio al final del semestre en su curso. Así que no me voy a extender más. Gracias a todos por haber atendido a la invitación de un servidor, Pablo Zúñiga, y de Grupo Millennials. Voy a dejar en el uso de la palabra a la licenciada. Licenciada Zulma, muy buenas noches. Muchas gracias por haber atendido la invitación. El tiempo y los estudiantes son suyos. Gracias, Pablo. Muy buenas noches. Gracias por formar parte de este apoyo hacia los docentes, hacia los alumnos y poder buscar la manera de cómo ir aportando y sumando a ese conocimiento pues que les van a evaluar pronto, ¿verdad? Es para mí un gusto poderme dirigir por este medio a ustedes por segunda vez para algunas personas. Veo varios nombres conocidos. Esperamos pues solo tratar de refrescar y de terminar de comprender algunos temas y algunos aspectos que aún han de tener dudas previo a su examen parcial. Vamos a iniciar de una manera rapidita para no alargarnos tanto. Voy a presentar una pequeña presentación con relación a los temas que se van a abordar y los temas que se tuvieron que haber desarrollado, ustedes tuvieron a bien poder haber compartido. Permítanme. Por favor, me indican si se puede visualizar. Pablo, ¿me puedes confirmar si se visualiza, por favor? Sí se visualiza, ok. Gracias, muy amables por confirmar. Bueno, el día de hoy vamos a terminar o vamos a complementar el contenido del curso de Contabilidad 2 correspondiente a su segundo parcial y vamos a iniciar con algunas generalidades. ¿Cuáles son los temas que van a estar sujetos de evaluación? Pues tenemos dos temas que son posibles temas de evaluación. Tenemos el tema de transformación de sociedades y la fusión de sociedades. Con relación a la transformación de sociedades, pues sabemos que es el proceso mediante el cual cualquier sociedad que está constituida legalmente dentro del registro mercantil puede ser transformado a otra sociedad que considere conveniente o de beneficio para su sistema financiero comercial. Luego tenemos lo que es la fusión de sociedades mediante dos temas, que es la absorción y la consolidación. Estos son los tres posibles temas que a ustedes les van a poder evaluar, ya sea una transformación, una fusión por medio de absorción y una fusión por medio de una consolidación. No quiere decir que los tres temas les van a evaluar, sino que únicamente uno de estos tres temas. Ahora bien, vamos a hablar a rasgos generales de lo que es la transformación de sociedades. Cuando hablamos de una transformación, hablamos de aquellas sociedades que están legalmente constituidas conforme las leyes y estatutos de nuestro país lo establecen. Estas se pueden transformar, como lo decía, en cualquier sociedad según la necesidad o el objetivo que ellas pretendan alcanzar. La sociedad transformada mantiene la misma personalidad jurídica de la sociedad original, es decir, que conforme fue constituida al inicio, la sociedad colectiva está al momento de decidir una transformación. Esta mantiene la misma personalidad con relación a sus derechos, obligaciones y todo aquello que le permite la legislación guatemalteca realizar con relación a las relaciones comerciales, financieras. Un ejemplo de ello es
Carlos y García Sociedad Colectiva decide que por beneficio, por ampliar su mercado, porque su impacto y su comercio vaya más allá de lo que funcionalmente al día de hoy es, decide transformarse en García Sociedad Anónima. Luego tenemos lo que son las generalidades de esta transformación. Para poder hacer la transformación deben de existir ciertos requisitos o ciertos pasos se deben de cumplir. Se debe de tener una junta de socios donde se va a determinar, se va a establecer que se va a hacer una transformación y se van a plantear todas las razones y todos los beneficios que esta transformación pueda o va a aportar o se van a derivar de esta acción. La documentación se deben de presentar informes, balances y proyectos a futuro de cómo es que está el día de hoy la sociedad y cómo es que al hacer esta transformación, esta se va a proyectar y va a ser su situación proyectada a algún tiempo en específico. Tenemos el acuerdo, las partes, todos los integrantes del consejo, de la asamblea, parte de la sociedad deben de estar de acuerdo para poder hacer todo el proceso legal para poder dar el siguiente paso, que es la publicación e inscripción. Con el acuerdo es el convenio que llegan las partes, los socios, para poder decidir y dar ese ok de esta transformación. Luego de que han dado el ok, tienen que hacer todo el proceso legal, publicando en el diario oficial y realizando la inscripción, actualización, modificación y el cumplimiento de los requisitos ante el registro mercantil. Luego, interviene una sola empresa que cambia su estructura. Esta es una característica bastante importante de la transformación, ya que es solo una empresa la que va a cambiar su razón. Es decir, que de A pasa a B, pero sigue siendo la misma empresa. ¿Qué aspectos importantes se deben de mencionar con relación a la transformación de sociedades? Esta sociedad elige una nueva forma jurídica a la que tenía originalmente. La personalidad jurídica de la sociedad se mantiene, como les dije, sigue siendo y teniendo los mismos derechos y las mismas obligaciones. La sociedad conserva su misma identidad y no extingue ni nace una nueva, sino que sigue siendo la misma que se creó hace 5, 6, 7, 2 años, únicamente va a cambiar su razón social. ¿Por qué es importante? ¿O cuáles son las ventajas de realizar esa transformación? Las empresas tienen la oportunidad de ajustarse a cambios, es una oportunidad que nuestra legislación permite para que se mejoren sus planes, sus proyecciones, su condición financiera en el mercado, ¿verdad? Que sus planes de negocio sean proyectados siempre de una manera ascendente, que vayan a aportar, que vayan a crecer. Eficiencia ofrece una vía para reformar la estructura sin tener que disolver y continuar una nueva sociedad. Es decir, que la transformación nos permite a nosotros aprovechar la oportunidad que tenemos en determinado momento en el mercado y no tener la necesidad de volver a crear o volver a cumplir ciertos requisitos para crear una nueva sociedad desde cero. Únicamente la vamos a adaptar en beneficio de nosotros como socios o como dueños. Luego tenemos el segundo tema, que es la fusión de sociedades. Cuando hablamos de una fusión, hablamos de una combinación entre una sociedad A y entre una sociedad B. Un proceso jurídico por medio del cual dos o más empresas se unen para formar una única entidad. Esto se produce cuando una empresa adquiere bienes y derechos, es decir, que todo lo que tiene la empresa A va a ser absorbido, va a ser trasladado para la empresa B. Y esta fusión se puede dar bajo dos modalidades. Aquí tenemos generalidades de la fusión de sociedades, la unión de patrimonio, activos y pasivos. Los activos de la empresa A con la empresa B se van a unificar para la creación de una tercera sociedad, o bien una de estas dos va a absorber esos derechos o esas obligaciones de la otra sociedad.
Extinción y subsistencia, cuando hablamos de esta característica, hablamos que las sociedades fusionadas se disuelven y de esta unión surge una nueva sociedad a una nueva de ella la absorbe. Es decir, que de la combinación de la sociedad A y B va a surgir una C, o de la combinación de la sociedad A y B se evalúa cuál de las dos tiene la capacidad para poder contraer y poder absorber los derechos y obligaciones de las. Su objetivo principal es la creación de una entidad más grande, fuerte y sólida que permita tener oportunidades en el mercado siempre de crecimiento, ofreciendo y expandiendo lo que es su actividad comercial financiera. Se debe de cumplir, al igual que la transformación, un proceso legal en cumplimiento de las normativas con todo aquello que las leyes, el Código de Comercio y el Registro Mercantil y otras entidades involucradas solicitan para poder llevar a cabo estas acciones. De la fusión podemos hablar de dos clasificaciones, la fusión por absorción y la fusión por consolidación. Cuando hablamos de una fusión por absorción, hablamos de una operación empresarial que consiste en la integración de una o más sociedades, las cuales se extinguirán en otra ya existente. Es decir, que una empresa va a absorber a la otra. Tenemos aquí dos conceptos importantes, que es la sociedad absorbente y la sociedad absorbida. La que adquiere las obligaciones y la que dona o traslada esos derechos y obligaciones. Luego tenemos la fusión por consolidación, que es la combinación de dos o más empresas que se unen para crear una nueva entidad. Aquí es el efecto contrario. Tenemos la empresa A y la empresa B, la unión de sus activos, de sus pasivos, sus derechos y de sus obligaciones va a dar como resultado una tercera sociedad, que es la que va a quedar vigente y estas van a quedar ya sin vigencia. Consiste en la unión de bienes y derechos para la creación de una sociedad grande y financieramente estable. Tenemos el procedimiento para la fusión por absorción y por consolidación. Los procesos son muy parecidos, a diferencia que se duplican los pasos. Es decir, que para poder hacer la consolidación, yo debo de tener cerrado todo el sistema contable para poder trasladar esos datos contables a una tercera parte. En la absorción, debo cerrar únicamente a la actividad contable de una de las dos partes para que la que quede vigente absorba estas partes. Aquí les coloqué algunos pasos que les voy a trasladar a la presentación para que la puedan tener. Y algo importante y un ejemplo de qué es lo que sucede y cuál es el ejemplo, la manera en la que ustedes pueden captar cuál es el proceso y la diferencia entre una y otra, pues lo podemos ver en esta gráfica que está acá abajo. Tenemos que García y Granados Sociedad Colectiva decide fusionarse con el Sol S.A., pero durante el proceso se determinó que la capacidad financiera, las relaciones comerciales, el crecimiento comercial, la visión y la misión, la apertura al mercado, la tiene más consolidada y más estable el Sol S.A. Entonces, acá se fusionan estas dos sociedades y el Sol es quien va a absorber esos bienes, esos derechos y esas obligaciones. A diferencia de la consolidación, tenemos dos sociedades, González Padilla S.A., Pérez Guzmán Sociedad Colectiva, deciden fusionarse, pero ni A ni B va a tener la responsabilidad y va a absorber las obligaciones y derechos, sino que le van a dar vida a una tercera sociedad, quien es que va a absorber todo este sistema contable para poder iniciar el negocio en marcha. Bueno, partiendo de ello, que es parte de la teoría general, si no entendemos la teoría, pues no sabemos de qué estamos hablando en un caso práctico.
Les voy a trasladar al chat lo que es el enunciado para que lo podamos empezar a trabajar. ¿Me confirman por el chat, por favor? Yo creo que sí pueden escribir. O por medio de sus reacciones. Gracias. Bueno, creo que ya se puede ver. Vamos a hacer lectura del enunciado. Pues como primer paso, como lo hemos platicado anteriormente, es leer detenidamente el enunciado para poder identificar qué es lo que me están solicitando, qué es lo que yo debo elaborar y qué tema, en este caso sería qué tema es el que me están evaluando. Tenemos que la sociedad es Pedro y Pablo, sociedad colectiva, y el nacimiento sociedad anónima por motivos económicos financieros han decidido unificar sus intereses comerciales el 1 de enero del 2025. El estado de situación financiera el 31 de diciembre del año 2024 de cada una de las sociedades es la siguiente. Tenemos lo que es el estado de situación financiera, donde tenemos nuestros activos, nuestros pasivos y el capital que tiene cada uno. Tenemos una sociedad colectiva y una sociedad anónima. Luego dice información adicional. Antes de la fusión, los socios acordaron realizar los siguientes ajustes en la sociedad colectiva. 1. La empresa El Nacimiento, Sociedad Anónima, asume la administración. Nos están diciendo quién va a asumir la administración y dirección del negocio. Su capital autorizado está conformado por 4.800 acciones ordinarias con un valor nominal de 200 quetzales cada uno. 2. Producto de la fusión de la sociedad anónima, la entrega a los socios Pedro y Pablo, sociedad colectiva, acciones que se encuentran pendientes de suscribir en compensación de su capital neto. Las pérdidas y ganancias en la sociedad colectiva se reparten en proporción a los capitales aportados. Siguiente solicitud. Se debe de crear una estimación para cuentas incobrables según porcentajes legales vigentes. Quinto solicitud. Hay una cuenta por pagar pendiente de registrar por 24.760. Puede ser que en los enunciados a ustedes les coloquen lo que son los datos directos para que realicen el ajuste correspondiente o que se los den por medio de porcentajes para que ya ustedes vayan a determinar y a calcular esos porcentajes en los datos que tienen de su estado de situación financiera. Sexto requerimiento, se incrementa el valor de los vehículos por 54,000. Séptimo, disminuir un 25% del rubro de inventarios por obsolescencia de las mismas. 8. Producto de la fusión, se le otorga a los socios de la sociedad colectiva un crédito mercantil por valor de 48,000 quetzales. Este crédito mercantil también se los pueden solicitar a ustedes por determinación analítica, es decir, que no les van a dar ese valor bajo el cual ustedes van a realizar el ajuste. ¿Y qué es el crédito mercantil?
es esa diferencia que se deriva o que surge de la fusión que se está realizando. Si ellos tenían un capital que sumado nos da 396,000 como capital social que ellos tenían, pero por el movimiento y la fusión que se va a realizar, ese capital tiene una diferencia de 50,000 quetzales y ahora tu nuevo capital es de 446,000, esos 50,000 quetzales que fue la diferencia va a ser su crédito mercantil distribuido proporcionalmente según la participación y aporte de cada uno de los socios. 9. El resto de las acciones se colocan sobre su valor nominal y se pagan en efectivo. ¿Qué se nos está pidiendo? Se nos está solicitando partidas de ajuste y cierre previo a la fusión, partidas en los libros de la sociedad anónima y balance general debidamente clasificado luego de la fusión. Si nos damos cuenta, aquí únicamente tenemos dos sociedades que están tomando la decisión de unir sus capitales, de unir sus activos y sus pasivos para poder ser absorbida por una de estas. Aquí estamos hablando de un tema de fusión por absorción. ¿Sí? Viendo de esto, que identificamos el tema en cada una de los casos y ajustes que se van a realizar, vamos a empezar con lo que es la solución. Vamos a iniciar. Vamos haciendo lectura del enunciado, por favor, para que vayamos identificando paso a paso lo que se va realizando. Como primer paso, tenemos que realizar los ajustes que se acordaron entre las sociedades para poder realizar la fusión o la acción correspondiente. ¿Y qué partida o qué cuenta, qué rubro es el que vamos a utilizar para estos ajustes? Vamos a utilizar una cuenta del estado de resultados llamado pérdidas y ganancias para poder realizar todos aquellos movimientos, cargos y abonos que van a venir a alterar o a modificar lo que yo tengo en activos y pasivos. Entonces, dice el enunciado en el numeral 1, me están indicando quién asume la administración. Entonces, me están indicando que la sociedad anónima es la que va a asumir la responsabilidad y esos activos. Entonces, ya sé que esta sociedad es la que yo tengo que dejar aperturada al final de este ejercicio. Por lo tanto, Pedro y Pablo, sociedad colectiva, es la sociedad que va a estar trasladando o cediendo esos derechos, esos bienes y esas obligaciones. Entonces, en el numeral 3, en el numeral 2 me indican que del resultado que dé esos activos y pasivos y del capital que tenga Pedro y Pablo, se les va a estar asignando acciones como participación en la sociedad del nacimiento. En el numeral 3 nos indica que las pérdidas y ganancias en la sociedad colectiva se reparten en proporción a los capitales aportados.
En el numeral 4 nos están solicitando crear una estimación para cuentas incobrables en un porcentaje de ley vigentes. Entonces acá puedo yo hacer lo que son mis ajustes correspondientes. Partida número 1, con fecha. ¿Qué fecha realizo yo las partidas? El último día. Mi enunciado dice que el día 1 de enero va a iniciar esta nueva sociedad. Voy a poner, voy a hacer, voy a crear mi estimación. ¿Sobre qué voy a crear? Voy a formar voy a calcular mi estimación. Mi estimación va a ir calculada sobre mis clientes. Todos los datos que vamos a operar en este momento van a ir sobre la sociedad colectiva. Entonces tengo que de clientes tengo 108. ¿Cuánto es el porcentaje para la estimación? El 3%. Ya tengo el dato bajo el cual yo voy a realizar mi estimación. Para mi explicación de mi enunciado. Número 2. Luego dice en el numeral 5 que hay una cuenta por pagar pendiente de registrar. Una cuenta por pagar pendiente de registrar por 24,770. En este caso nos están indicando directamente bajo qué monto voy a registrar esa obligación que tengo pendiente. Entonces, vengo a pérdidas y ganancias. Por la participación, registro de pagos. Se incrementa el valor de vehículos por 54,000 quetzales. Aquí les pudieran indicar también a ustedes lo que es que se incrementa el valor o que se están adquiriendo nuevos vehículos por un 10% sobre el saldo que tengo a la fecha de mis vehículos. De diferentes maneras les pueden a ustedes hacer la solicitud. Entonces, no puedo yo crear cuentas de resultados porque no voy a yo a ajustar o ir a cargar y abonar todas las cuentas dentro de mi estado de resultados, sino únicamente aquellas cuentas que tengan que ver con mi estado de situación financiera, porque son los saldos que yo voy a trasladar a la siguiente sociedad anónima. Acá me están indicando vehículos, estoy cargando de función naturales. Y nos dice que son 54.
acá. Esto. Aquí. ¿Ya? Fecha. El siguiente numeral que tengo, me están solicitando una disminución de un 25% del rubro de mis inventarios. Ir a ver inventarios por 120,000 por obsolescencia de las mismas. Tengo la naturaleza de mi cuenta de inventarios, es una cuenta de activos, por lo tanto yo quiero disminuir ese saldo. Tengo 120,000 y me están diciendo que el 25% queda. Explicación, registro el 25% sobre inventarios por de ajuste. Vamos. Producto de la fusión, se le otorga a los socios de la sociedad colectiva un crédito mercantil por valor de 48,000. Aquí les están dando de una vez y directamente el valor de ese crédito mercantil. ¿Cuál es la naturaleza de mi crédito mercantil? Pues, cuenta de activo 5. Yo lo voy a aperturar, lo voy a aperturar por 48,000. Tengo más ajustes, pérdidas, no tengo más ajustes, no tengo más solicitudes previo a la fusión. Entonces ahora lo que corresponde es hacer la verificación, el cruce, el cuadre de lo que debo distribuir yo en mis pérdidas y ganancias. Debo de saber a cuánto ascienden mis pérdidas y ganancias para poder distribuir proporcionalmente según la participación del capital de cada uno de los socios. Para eso yo recomiendo hacer la gráfica para saber cuál es el saldo que tengo de esta partida 1, cargo de 400, estos, mi partida 2, saldo de 50, y un abono por 50 patrimoniales en mi siguiente partida. Tengo cargo por 30,000 y en la siguiente partida tengo un abono por 48. Saldos para poder saber
cuánto asciende la cantidad que yo debo de distribuir. Ahora procedo a hacer, pero previo a hacer esto yo necesito saber a cuánto asciende la participación de los socios en la sociedad colectiva. Tengo cuenta capital, Pablo cuenta capital. ¿Cómo voy a saber yo la participación de cada uno de los socios dentro de mi sociedad? Realmente haciendo la división de su aporte dentro de la totalidad. Tengo que la participación para Pedro es del 60% y para Pablo del 40%. Con base a estos porcentajes de participación, se van a distribuir las pérdidas y ganancias. Tengo de los 44,000 quetzales que debo de distribuir, tengo el 60% y el 40%. El 60% es de voy con mi siguiente partida. Ahora acá me saco listo. El crédito y la siguiente. La número 6. Voy a ir a... Y lo que yo quiero es eliminar o cerrar, cancelar el saldo de mi cuenta pérdidas y ganancias. Tengo que reflejarlo acá porque también voy a disminuir los capitales que tienen Pedro y Pablo. Entonces voy a cargar cuenta, pérdidas y ganancias, según el lado que mi gráfica me haya dado la diferencia, que es lo que a mí me da. Y aquí va a ir para Pedro son 26,500, para Pablo son 17,000 valores. Y esto me da el distribución, pérdidas. ¿Dudas hasta el momento? Creo que me pueden comentar. Déjenme ver. Maylin, todo bien. Ok, gracias. Bueno, ya tengo mi paso número 2, que es determinar los ajustes que voy a realizar previo a la acción de la fusión. Ya que tengo yo todos los ajustes correspondientes, es importante que ustedes tengan en cuenta
que cada uno de los ajustes que se realizaron van a venir a modificar mis saldos que tengo yo dentro de mi estado de situación financiera. Van a venir a sumar y a restar según haya sido el ajuste con el cargo y abono que yo haya aplicado. O bien, voy a aperturar o voy a crear alguna cuenta de activo o de pasivo que en su momento no figure dentro de este estado de situación financiera, pero que yo sí tuve necesidad de ajustar previo a la fusión. Entonces son dos aspectos importantes que yo recomiendo que consideren y evalúen y vayan realizando cada una de las marcas, ya sea con colores, con taches, con algún alertivo que a ustedes les oriente el paso y los pasos que deben de hacer en la resolución de este examen. Entonces acá tengo la número 7. ¿Qué voy a hacer como siguiente paso? Ya que tengo yo la distribución de de mis pérdidas y ganancias, estas pérdidas y ganancias, si se dan cuenta, aquí afectamos lo que es el saldo de nuestra cuenta capital. Entonces, yo les recomiendo que hagamos la siguiente gráfica para que puedan ustedes visualizar qué es lo que pasa. Vamos a poner la gráfica de pago. Según mi estado de situación financiera, Pedro tiene 237,600 y Pablo tiene 158. Ahora yo tuve la necesidad de distribuirle proporcionalmente esas pérdidas y ganancias. Tengo las pérdidas y ganancias, 26,400 y 17,600. Que yo realicé el nuevo capital. A quedar de esta manera. Estos son los capitales finales que tengo para perder. Si lo sumo, me van a dar el resultado que a mí me va a servir para determinar lo que yo voy a trasladar como capital. Además, ahorita vamos a ver por qué creamos esta cuenta. O sea, con la suma de los capitales que ahora tienen, al finalizar el año tienen Pedro y Pablo. Luego me va a servir acá para cerrar mi sistema contable. Yo debo de cargar y abonar las cuentas del lado contrario de su naturaleza de cuenta. Es decir, yo sé que todas las cuentas de activo, todos mis bienes y mis derechos tienen saldo deudor. Si yo quiero cerrar sus saldos, tengo que colocar o abonar sus saldos para darle mate. Las cuentas de capital y de pasivo, yo sé que van abonadas para poder cerrar su contabilidad, las voy a cargar. Acá, por todas mis cuentas de pasivo. Secas, proveedores, cuentas por pagar, con pero
aquí tengo algo importante. En mis cuentas por pagar, yo tengo un ajuste que yo realicé. Cuentas por pagar. Yo aumenté su saldo con 24,700. Entonces voy al saldo que tengo de cuentas por pagar más el saldo que tengo. Tengo un saldo final para cuentas por pagar de 144,760. ¿Okay? Ya no tengo cuentas que registrar. Los capitales ya los registré, ya están ajustados. Las cuentas de pasivo también. Por este lado ya estoy bien. Voy a revisar mis ajustes. La naturaleza de mi cuenta de estimaciones, cuentas incobrables. Yo la coloco. Más son cuentas incobrables por por 1,200. Ya no tengo más cuentas que registrar aquí, ya no. Ya que cerré todas mis cuentas de pasivo y todas las obligaciones, ahora voy con mis cuentas de activo. ¿Qué tengo en mis cuentas de activo? Tengo una cuenta importante aquí. Tengo vehículos, los debo de ajustar. Tengo inventarios, también lo debo de ajustar. Tengo el crédito mercantil, también lo debo de ajustar. Voy con mis edificios. Vamos aquí el crédito mercantil. Por 48. Edificios, mi inmobiliario, todas las del activo me las voy a dejar para acá. Edificios con 56,000. Mobiliario y equipo con 60,000. Vehículos con 60,000. Pero para vehículos también tengo un ajuste. Porque yo adquirí un vehículo, le aumenté su valor. Entonces el saldo para vehículos también va a ser modificado. Equipo de computación, no tengo ningún ajuste, saldo su saldo. Inventarios, recordemos que hicimos una disminución de su saldo. Por lo tanto, yo voy a restarle al saldo de inventarios ese porcentaje que yo declaré o que yo registré como un saldo obsoleto. Tengo mis clientes, 108,000. Tengo mi caja y bancos con 84,000. Trasladé todas mis cuentas de activo y pasivo. Ya las trasladé. ¿Está? Suma correspondiente. ¿Qué voy a poner en mi descripción? Hizo el cierre de operación. Terminado. Pero me queda un siguiente paso. ¿Se dan cuenta? Yo aquí, partida número 7, cargué 440,000 que corresponden al saldo del capital que se va a trasladar a la siguiente sociedad para la fusión. Entonces tengo 440,000. Yo debo de matar y cerrar esta T gráfica. Entonces acá
naturaleza, tengo un saldo deudor, ahora lo voy a cargar, lo voy a colocar de una manera distinta. Para eso voy a utilizar las cuentas. Voy a cerrar mis saldos. Se dan cuenta, aquí todavía no he cerrado los saldos de esta gráfica. Entonces acá, en el momento, yo las voy a 8, 40,000 con 8. Yo voy a colocar en mi descripción libro del capital. ¿Listo? Terminamos los ajustes que se acordaron, se convinieron con las sociedades para poder cerrar y poder ser absorbidas. Ya realicé cada uno de los ajustes. Como siguiente paso, trasladé mis saldos, cerré mis cuentas y mis saldos de activo y de pasivo y regularicé o cerré también mi cuenta de capital. Ya no tengo una actividad contable activa y vigente de la sociedad colectiva. Partiendo de ello, ahora me toca el siguiente paso. Me están diciendo en el enunciado que las pérdidas y ganancias de la sociedad colectiva se reparten, ya lo hicimos. Se crea una estimación, ya lo hicimos. También. Dice que la empresa El Nacimiento, sociedad anónima, asume la administración y dirección del negocio. Su capital autorizado está conformado por 4.800 acciones, un valor nominal de 200 quetzales. Tengo un capital autorizado de 9.600.000. ¿Cuánto que me va a hacer? De estos 9.600.000, yo le voy a otorgar o nos van a otorgar a Pedro y Pablo, les van a otorgar 440.000 como participación en la sociedad anónima. ¿Vale? La sociedad anónima ya tiene su contabilidad aperturada, ya tiene su contabilidad en ejecución, ya tiene la autorización, la suscripción y la manera de pago de sus acciones. Entonces, a mí lo único que me corresponde es hacer todo lo relacionado con la transición que se está efectuando y se está derivando de esta función. Voy a iniciar. 1, listo. Y voy a empezar con el de suscripción. ¿Por cuánto? 40.000. Pero quiero bajar. Cada acción tiene un valor de 200 quetzales para saber cuántas acciones me van a otorgar.
440. Vale, iniciado, si nos da otro dato. La empresa de nacimiento, sociedad anónima, asume la administración y dirección del negocio. Su capital autorizado está conformado por 4.800 acciones ordinarias, producto de la fusión de la sociedad anónima, le entrega a los socios Pedro y Pablo, sociedad colectiva, acciones que se encuentran pendientes de suscribir en compensación de su capital neto. Tengo aquí el capital suscrito y pagado, y en circulación son 2.400. Acciones por 200. La participación van a dar a la sociedad. Esto de la suscripción de 200. O la suscripción, ahora cómo la sociedad colectiva le va a pagar a la sociedad anónima. Va a pagar así. Esta es la manera en cómo la sociedad va a pagar. Aquí yo tengo la partida invertida según su naturaleza, saldo de cuentas. Ahora tengo que hacer la apertura e iniciar nuevamente con este registro. Todas las cuentas que tengo como activos, abonados, ¿verdad? Todas las cuentas que tengo como pasivos, a excepción de capital, voy a abonar. Ahora, ¿qué pasa? Ya estoy haciendo el pago de las acciones que yo suscribí. Estoy haciendo el pago de estas acciones. Aquí se devuelve mi capital social. Ya tengo el pago y aquí es el momento donde la sociedad se fusiona y la sociedad anónima absorbe todos los bienes y derechos de la sociedad colectiva. Registro del pago de acciones con activos y pasivos. Y quedó. Luego, ¿qué nos dice el enunciado? El enunciado nos dice, esto ya lo realizamos, que el resto de acciones se colocan con un 10% sobre su valor nominal y se paga en efectivo. En contabilidad 2, todos los casos que se derivan o todos los momentos que se derivan desde la unidad 1 hasta la unidad 6, 7 van relacionados. Esto quiere decir que los primeros temas que se dieron, la suscripción, la autorización, el modo de pago, la modalidad de la transacción, de qué manera voy a comercializar yo las acciones, eso no va a cambiar y eso lo debo de tener yo presente. Con mi partida número 3, voy a registrar la venta de esas acciones. Pero para eso yo tengo que saber cuántas acciones tenía. Tenía 4.800 acciones.
Con el enunciado se suscribieron. Acá, en el estado, pues, se suscribieron únicamente 2.400. ¿Sí? Dos. Tengo 2.400 acciones. Pero de esas 2.400 yo suscribí ya 2.200 acciones que ya le otorgué a los nuevos socios. Pagado por la sociedad. Aquí tengo lo que es mi saldo. Son visitas a los socios. Por lo tanto, una diferencia en unas acciones como yo debido de social. Entonces, ¿qué voy a realizar? Estas acciones, esto es lo que yo tengo suscrito, lo que suscribió la sociedad al inicio, lo que yo acabo de suscribir como otorgamiento de participación a mis socios, y estas acciones aún no han sido suscritas. Por lo tanto, me corresponde realizar la suscripción. Por, por 40. ¿De qué manera se vendieron? El resto de acciones se colocan con un 10% sobre su valor nominal y se pagan en efectivo. Están indicando de qué manera se están pagando. Tengo, están pagando efectivo, y me están pagando acciones. ¿Cuánto me están pagando? Están pagando sobre su valor. Esto significa que esto tiene una prima. Vendieron con una prima del 10%. Tengo 30.000 por 10%, 4.000 quetzales. Cuando yo voy a registrar el superávit, recordemos que el superávit es mi cuenta que me va a ayudar a registrar aquellas pérdidas y ganancias que tengan que ver en función de la comercialización o las transacciones que se hagan con las acciones. Entonces tengo que mis accionistas ordinarios de 40.000, pero como lo vendí sobre su valor, la prima, tengo un superávit pagado registrado en mi columna de los abonos, que quiere decir que yo gané ganancias. ¿Y cuánto me pagaron ellos? Socios, nuevos socios, 44.000 pesos. Pago de 200 acciones con prima. Tenemos lo solicitado por nuestro enunciado. Ya que tenemos estos datos,
procedemos al siguiente paso. Es la presentación del estado. Tengo estado de situación financiera, debo de identificar que absorbió la que queda vigente porque la sociedad colectiva ya no está vigente, ya la cerré, ya la eliminé, ya la cancelé. El nacimiento es el que queda vigente. Siempre la configuración de mis estados financieros. Vivo, ¿sí? Voy a ir a ver cuentas de activos que tengo en estado de situación financiera de el nacimiento S.A. Tengo mis edificios, mi mobiliario y equipo, mis vehículos y mi equipo de computación. Me voy a llevar esto para allá. Estos son mis datos. Tengo edificios, mobiliario de equipo, vehículos, equipo de computación. Pero aquí, trabajando, la suma de los dos saldos que tengo yo de la sociedad colectiva, de la sociedad anónima. Voy a colocar la sumatoria de esto. Mobiliario de equipo, de 1000. Vehículos. Vehículos, recordemos que hubo una adición. Voy a sumar mis saldos. Y voy a sumar la adición que yo hice. La compra, adquisición que yo hice. Tipo de computación, ninguna compra, ninguna baja, ninguna pulsa, a los saldos, crédito mercantil, no figura en mi estado de situación financiera porque ese lo aperturé y lo registré yo con un ajuste. Crédito mercantil por 48. Ya tengo el total de mi activo. Ahora voy. Tengo en mis activos corrientes, tengo clientes, tengo caja y bancos y tengo inventario. Ya, caja y bancos. Inventarios y clientes. Para mi caja y bancos yo debo de considerar que también tuve un ajuste, tuve un ingreso, tuve un movimiento que va a venir a
a modificar o aumentar el saldo que yo tengo en el banco. Tengo el saldo de la sociedad colectiva, el saldo de la sociedad anónima y también tengo que sumar la modalidad de pago, el dinero que me ingresó por la renta. Un total de 390. En mis inventarios, recuerdo, tengo un saldo de 120,000 a 132,000, pero también realicé un ajuste. También lo tengo que para tener mi saldo final. Ahora mis clientes. Ahora mis clientes. Sumo lo de mi sociedad colectiva, lo de la sociedad anónima. Y aquí ya tengo que reflejar la cuenta del ajuste que ustedes realicen para determinar el nuevo saldo. 125. Ya tengo el total de mis clientes. Ya voy a poder totalizar. Ahora, pasivo, capital. Aquí recordamos que la manera de representar lo que es mi capital no es como en la contabilidad general, que vamos a calcularlo con base a la cuenta personal, a la cuenta capital que tenga cada uno de los socios. Pues aquí nuestra contabilidad ya es anónima y tenemos una sección, una estructura de la sección de capital. Para eso es necesario que nosotros sepamos cuánto es mi capital suscrito, pagado, cuál es el no suscrito, cuál es el no pagado. Pero en este caso, hicimos nuestro resumen, ¿tá? Y sabemos que el 100% fue suscrito y fue pagado. Entonces voy, coloco, realizado, suscrito y pagado. Son 300 sesiones ordinarias con valor ordinario de 200 totales cada. Tengo tiempo, todo fue suscrito, todo. Adicional, tuve un ingreso, sí, tuve una modificación, generé una ganancia por la comercialización de las acciones, superávit pagado por suma de total de terminé mi sección del capital, ahora voy por mi sección de pasivo. ¿Cuánto pasivo tengo? Voy a ver mi estado de financiera. Tengo hipotecas, proveedores, cuentas por pagar. Voy, lo coloco. La hipoteca, la suma de mi sociedad colectiva y la suma de mi sociedad anual.
proveedores, la suma administrativa y la suma de la sociedad anónima. Tenemos que tener presente las cuentas y los ajustes que hemos realizado durante nuestra transición. Para nuestras cuentas por pagar tenemos saldos por ambas sociedades, pero también yo realicé un ajuste. También lo voy a agregar. Suma de pasivo. Ahora vamos a hacer la prueba. Y llegamos al resultado. Sumas iguales. Y vimos la solicitud que nos hacían en el enunciado. La sociedad colectiva para poder ser absorbida por la sociedad anónima, trasladar esos derechos y obligaciones, convertir el capital individual, social, capital individual que tenía esta sociedad colectiva en un capital social representado por medio de acciones, la manera en que se autorizó, suscribió y pagó el capital de esa sociedad anónima, la distribución de las pérdidas y ganancias, y tenemos el balance o el estado financiero clasificado con las dos sociedades, por lo que únicamente ahora todo va a formar parte de la sociedad anónima. Y terminamos. A diferencia, por cuestiones de tiempo, considero que sí sería un poco complicado que les coloquen lo que es el tema de la consolidación. Lo que es la consolidación, porque sí requiere bastante proceso, bastante tiempo. Entonces, la única diferencia es que tendrían que hacer 2 veces el proceso de las partidas para cerrar la sociedad colectiva. Y al final, de la misma manera como hicimos ahorita con el estado de situación financiera, tendrían que sumar el saldo de las dos sociedades colectivas, el saldo de la sociedad anónima y ese más menos de los ajustes que realizaron con las regularizaciones cargados y abonados a pérdidas y ganancias. La única diferencia entre uno y el otro caso es que se tiene que hacer un paso más, que es el cierre y la cancelación de las dos sociedades que van a ser así que eliminadas para la creación de una tercera. Le vamos a dar vida a una tercera, ¿verdad? Entonces, eso es en rasgos generales y de manera bastante general de los datos más de los que les pueden evaluar. Tener en claro recomendaciones, lean el examen, lean su examen detenidamente, identifiquen qué es lo que les están pidiendo. ¿Les pueden solicitar dentro de su examen que regularicen una depreciación? Sí. ¿Y cómo lo van a regularizar? Calculando el porcentaje que la ley nos especifica, la ley nos solicita para el año. Verificar si en su estado financiero esa depreciación está registrada con el dato anual. Si no estuviera por el dato anual, pues solo la diferencia de la que van a ajustar. Ahora, si está por el dato anual, pues no hay ningún ajuste que realizar. Puede ser una cascarita que les pongan, que les soliciten la depreciación y en realidad no haya necesidad de hacerlo porque ya está al día. Solo tengamos en cuenta lo que son los porcentajes de depreciación. Con relación al crédito mercantil, como les decía, les pueden solicitar
voy a colocar un ejemplo, que esta es una pregunta que como me estaban haciendo. Por ejemplo, que tengan capital, que les digo, era principal, no cuenta capital, capital, con 1,800. Esto les da un total de 300,000. Y puede que les digan que proporcionalmente tienen que hacer la distribución de ese crédito mercantil. ¿Qué tienen que saber ustedes? ¿Cuál es la participación de cada uno de los socios del universo del capital? El total que ellos tenían como aporte o como capital son 300,000 quetzales. 300,000 quetzales. Al final, como resultado de la transición, resulta que ellos van a terminar con 320. ¿Cuál es la diferencia y cuál va a ser su crédito mercantil que ustedes van a distribuir? ¿Y cómo lo van a calcular? Por el porcentaje de participación cada uno. Y así es como van a hacer su partida. Entonces, su partida, la partida del crédito mercantil, ahí con estos ajustes. Y esa es la única dificultad que les pudieran dar a ustedes, o que un dato que no les vayan a dar y que les vaya a crear alguna confusión con relación a esto. Siempre usar pérdidas y ganancias, tener cuidado con la cuenta de superávit pagado cuando sea una venta de acción con prima, bajo la par o sobre la par. Tengan mucho cuidado. Las partidas de la suscripción, del método de pago, todo eso lo tienen que tener claro. Eso no lo pueden olvidar. Es parte de su primera unidad. Eso lo tienen que tener claro. Les pueden agregar que, por ejemplo, al momento de hacer la fusión, decidieron ampliar el capital. Lo puede hacer la sociedad. Sí lo puede hacer la sociedad, pero lo tienen que registrar ustedes nuevamente en su contabilidad. ¿Y cómo lo van a registrar? Realizando la partida de capital autorizado con esa adición o ese incremento que se está realizando. Y eso es, pues en términos generales, lo más básico y lo mínimo que ustedes deben de llevar de conocimiento para ese primer parcial. Pues no nos llevamos tanto tiempo. Abordé un caso que sí ha sido examen en otros años por la cantidad de cuentas, la cantidad de ajustes, dado que en 2 horas pues no se pueden hacer, analizar o fusionar estados financieros y sociedades con más de 20 cuentas, ¿verdad? Entonces, midiendo ese factor tiempo, no se ponen tantas cuentas, y este es un claro ejemplo de cómo se les puede presentar el examen. Espérenme unos minutos, solo voy a guardar el archivo, se los voy a subir de una vez. Por favor, me confirman si lo pueden descargar. También no olviden que parte de su evaluación tiene algún tema teórico con relación de las generalidades que ustedes tienen que, pues, ya conocer para poder entender la práctica.
Para poder entender la práctica se debe de saber la teoría, saber qué es, y para qué me va a servir cada uno de los procesos o procedimientos que estoy elaborando. Les mandé el resumen de los temas. Por favor, me indican si se puede descargar. Ok, bueno, entonces con eso quedamos. Para mí fue un gusto poder compartir con ustedes y poderme dirigir por este medio. Les deseo muchos éxitos, que pasen, creo que todavía tienen un poco de tiempo para repasar. No solamente se queden con lo visto acá, los laboratorios, para la gente que está en la central, los laboratorios son bastante útiles que pues los hagan, que con base a ellos es que se hacen los parciales. Tengan mucho cuidado con ciertas cascaritas que les ponen, analicen e interpreten contablemente cuál es el efecto y la situación que les están presentando. No únicamente solucionen por hacer, o porque yo me recuerdo que el laboratorio tenía que hacerlo así, así tiene que ser. No, todo tiene un porqué, tiene una solicitud a la cual nosotros debemos de atender únicamente, no ponernos a hacer cosas que no nos están pidiendo, únicamente lo que estén solicitando en la misión. Entonces, Alice. Adelante, Alice. Buenas noches, Lick. Solo con una duda. En la partida número 1 de la suscripción de acciones, usted ahí puso en la partida número 1 accionistas no suscritos, perdón, pero ahí Son sería, ordinarios, perdón. ajá, pero sería acciones, no accionistas, ¿verdad? En la suscripción son accionistas. Son accionistas, ¿verdad? En la suscripción son accionistas. Las Ah, acciones van para la autorización del capital. excelente, esa era mi pequeña Eso duda. hay una gran confusión con relación a ese tema de acciones accionistas, porque todo lo tiran a acciones. Yo no sé por qué Ajá, todo lo registran con acciones. Para suscribir, la lógica de la partida es accionistas ordinarios. ¿Por qué? ¿A quién le estoy suscribiendo y a quién le estoy otorgando yo las acciones que yo ya autoricé? A unos accionistas, y solo se llaman accionistas porque ahí es donde empieza a funcionar lo que es el anonimato. Una ventaja de la contabilidad de sociedades, ¿por qué no se dice? Ahorita voy. Una de las ventajas de la contabilidad de sociedades es que de la partida de capital autorizado me va a poder ayudar a seguir la secuencia del capital suscrito y el capital pagado, porque siempre la cuenta que va cargada desde la autorización va a ir siendo rebajada en las siguientes partidas. En el momento que ustedes hacen sus gráficas, se van a poder dar cuenta que esos movimientos van quedando cuadrados. Pero me preguntan en el chat que por qué no se realizó la partida del capital autorizado. Si se dan cuenta en su enunciado, dice al inicio que la empresa El Nacimiento Sociedad Anónima asume la administración y su capital autorizado está conformado por 4.800 acciones ordinarias por 200 quetzales. Recordemos que la sociedad anónima ya está en ejecución, ya tiene una contabilidad aperturada, una contabilidad que está funcionando. Significa que desde el día 1 que la sociedad anónima está en funcionamiento, ese capital ya fue autorizado. Los 9.960.000 quetzales ya fueron autorizados. Paso 1. Eso es el proceso normal. Luego, en mi estado de situación financiera, me indica en la sección de capital que el capital suscrito, pagado y en circulación es de 2.400 acciones. Significa que de las 4.800 que ya autorizaron, todos suscribieron 2.400 y el resto es el que yo voy a poder utilizar y otorgar a los socios por derivado de la fusión o de la venta o comercialización que se va a hacer de las acciones. Entonces, en este tipo de fusiones, ese capital que les van a dar de las sociedades anónimas
ya tiene su inicio, ya tiene su punto de partida antes de la fusión, antes del momento de la fusión. Por eso es que no se hace la autorización, sino que únicamente la suscripción según lo que se esté otorgando a los socios. Traten de no olvidar ese esquema de las partidas de capital autorizado, suscrito y pagado, porque eso sí o sí les va a servir. La sociedad colectiva Juanito Pérez decide trasladar su sistema contable a una sociedad anónima. Entonces, Juanito Pérez, sociedad colectiva, tiene un capital de Juanito y capital de Pérez, de manera individual. Entonces, esos dos capitales ya los va a poner, ya los va a colocar o los va a trasladar a un capital social, los va a fusionar y los va a trasladar como capital social por medio de las partidas que ya se sabe el proceso. Gracias, Rachel, creo que es su nombre. Un gusto. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya les trasladé los datos. Que tengan una bendecida noche. Para mí fue un gusto poderme dirigir a ustedes. Cualquier duda, comentario, pues quedo a la orden. Siempre estamos ahí en apoyo de la facultad, en apoyo de los estudiantes, con el apoyo de nuestro señor decano, ¿verdad? El doctor Byron Mejía también tiene el agrado de podernos apoyar de una u otra forma con todos los repasos y todo el acceso para que ustedes puedan comprender los temas. Que tengan una bendecida noche, que descansen y nos vemos pronto.